vamos a ir ya mismo, como corresponde, en este 7 de octubre a Medio Oriente. Hay que decir que este lunes todo es profundo dolor y recordación, memoria en Israel. El país, por supuesto, está viviendo, transitando el primer aniversario del ataque terrorista del 7 de octubre, efectivamente, el día en que varios comandos de Hamas atacaron de manera coordinada y mataron a más de 1.200 personas. Desde entonces, el gobierno israelí, ustedes saben, lanzó una guerra contra Hamas con ramificaciones en toda esa volátil región. Desde Jerusalén, nuestro compañero, nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, nos va a contar, antes que nada, sobre los memoriales. José, bienvenido. Hola Nacho, buenas tardes. Un ambiente sombrío, estremecedor, el que hoy existe en Israel, recordando ese 7 de octubre de hace justo un año, cuando ocurrieron esas masacres sangrientas en el interior de Israel. Se dice que es el día más sangriento, más trágico, más terrible de toda la historia de Israel. Desde el Holocausto, en la Segunda Guerra Mundial, no había habido un día más dramático para los judíos. Y esto cuando vemos que el día está siendo marcado por un gran número de actos oficiales, también de los familiares de las víctimas, de los rehenes israelíes que todavía se encuentran en el interior de Gaza. Y todo esto cuando vemos que también en estos actos, en estas ceremonias, hay minutos de silencio, de duelo. También a veces suenan las sirenas de duelo, que es uno de los sistemas que en Israel también permiten identificar con momentos de dolor. También inclusive a veces hay quienes tocan el shofar, ese cuerno de carnero que truena y que realmente tiene un profundo significado en la religión judía. Y todo esto cuando también el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, ha participado en uno de estos actos aquí en Jerusalén. Es de señalar que él afirma que desde ese 7 de octubre Israel se encuentra luchando nada menos que en 7 frentes distintos, todos ellos encabezados, dice, por Irán. Él también propone ahora cambiar el nombre de la guerra y que pase a llamarse la guerra del renacimiento, de la resurrección de Israel. Pero quizás escuchemos sus palabras. ביום הזה, במקום הזה, ובמקומות רבים בארצנו, אנחנו זוכרים את נופלינו, את חטופינו, שאנו מחויבים להחזירם, את גיבורינו שנפלו למען הגנת המולדת והארץ. עברנו טבח נורא לפני שנה, ואנו קמנו כעם, כאריות. Es de señalar que lo que ocurrió el 7 de octubre del año pasado pilló totalmente por sorpresa a la inteligencia, al gobierno israelíes. No pensaban que jamás este movimiento islamista, yihadista, palestino, pudiera tener la capacidad de llevar a cabo una acción de esa envergadura. Tampoco que se atreviera, pensaban que estaba disuadido porque se haría cargo de lo que luego podría ser la respuesta israelí, que la estamos viendo en el pasado año contra Gaza. Entonces se pensaban que no iba a atreverse a realizar algo así, pero al final sí que se llevó a cabo. Fue el 7 de octubre del año pasado a las casi 6:30 de la mañana, cuando 1.500 o más milicianos, también terroristas de Hamas, cruzaron a pie o en distintos vehículos, motocicletas, desde Gaza contra el interior de Israel,
y comenzaron ahí a hacerse con el control de una treintena de distintas aldeas, poblados, kibbutz israelíes, y todo esto cuando los israelíes dicen que llevaron a cabo ahí verdaderas masacres, a veces prendiendo fuego a casas donde se encontraban familias enteras, a veces también él disparando contra los que participaban en un festival de música, cientos de jóvenes que perdieron la vida. También dicen que hubo crímenes sistemáticos sexuales, así lo afirman los israelíes que relatan lo que habrían sido violaciones en grupo de jovencitas que habrían también no solamente sido violadas, sino que asesinadas durante las violaciones. O sea, escenarios realmente execrables, realmente difíciles de asimilar que puedan ser llevados a cabo en un conflicto. Y todo esto llevó a una reacción israelí enérgica. Hemos visto en el último año 41.000, 42.000 víctimas mortales, según afirma el Ministerio de Salud, controlado por Hamas. Una parte de ellos serían mujeres, niños. Se habla de una crisis humanitaria. Los israelíes culpan a Hamas de utilizar a la población civil como escudos humanos en escuelas, en hospitales, en mezquitas, en lugares de ayuda humanitaria, y que esto ha llevado a una realidad imposible porque Israel quiere impedir que Hamas pueda cumplir con su intención declarada de volver a realizar acciones como el 7 de octubre una y otra vez. Y todo esto cuando vemos que las negociaciones para intentar llegar a un alto el fuego tan necesario en Gaza y a la liberación de los 101 rehenes israelíes que se encuentran todavía en esa franja de tierra en manos de Hamas, no llegan estas negociaciones a ningún tipo de avance significativo. Nacho. Es José Levi con nosotros. Recuerdo como si fuera ayer, cuando exactamente hace un año, a esta misma hora, estábamos contando con José lo que eran los primeros detalles de lo que había sucedido apenas unas horas antes, y José fue uno de los primeros en esta cadena en decir: este conflicto viene para largo. Y vaya si tenía razón, un año se cumplió hoy justamente de esa incursión. Mientras tanto, José, si ampliamos, por supuesto, el foco de lo que está sucediendo allí en Medio Oriente, ¿la violencia continúa? Sí, continúa con intensidad. Vemos por un lado que los bombardeos israelíes en Gaza siguen, los bombardeos también israelíes en el Líbano contra el movimiento proiraní Hezbollah en el interior de ese país continúan, ya sea también en los suburbios al sur de Beirut, que es el feudo central de Hezbollah, también en la zona fronteriza del Líbano con Israel. Son bombardeos especialmente intensos. Todo esto no ha impedido que en las últimas horas, durante la jornada de hoy, haya habido lanzamientos de proyectiles desde Gaza contra el interior de Israel, también contra la zona centro de Tel Aviv, disparos desde el Líbano contra la zona norte de Israel hasta la ciudad de Haifa, e inclusive que el movimiento proiraní de los hutíes desde el Yemen también hubiera lanzado un misil que fue interceptado contra la zona centro de Israel. Todo esto cuando hay que decir que en Israel amenazan con una respuesta significativa, dolorosa, a los ataques efectuados el martes pasado por Irán con 200 misiles balísticos contra Israel. Fueron en su gran mayoría interceptados, no hubo víctimas mortales, pero Israel dice tener que reaccionar frente a un ataque sin precedentes como el ocurrido el martes pasado.
Se desconoce, eso sí, qué tipo de objetivos puede atacar, ya que Estados Unidos, Joe Biden, el presidente, se opone a que sean atacados las instalaciones nucleares de Irán. Tampoco Biden está a favor de que sean bombardeadas las instalaciones energéticas de Irán. Están también distintas instalaciones de producción de misiles, de lanzamiento de misiles relacionados con la Guardia Revolucionaria, lugares también donde están plataformas antiaéreas de los iraníes. Todos estos son ahora temas que aparentemente está tratando el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu, pero hay que tener en cuenta que si hay un ataque israelí puede haber una respuesta de Irán, y entonces aquí es que estaría con mayor fuerza el peligro de que se llegara a una temida guerra regional. Nacho. Bien. Muy importante nuestro contacto con nuestro corresponsal internacional en jefe, José Levi, desde Jerusalén, en este día tan especial, 7 de octubre. José, muchísimas gracias. No queremos dejar de decir que una de las consecuencias duraderas de este horrible ataque de Hamás hace exactamente un año es la situación de los rehenes en su poder y el sufrimiento, por supuesto, de sus familiares. Entre los más de 100 rehenes que se cree siguen retenidos, hay 9 latinoamericanos, 8 que son argentinos y un colombiano. Entre ellos está la familia compuesta por los argentinos Yarden Vivas, Shiri Silverman Vivas y los pequeños Fir y Ariel Vivas también. Se cree también que están en poder de Hamás los hermanos argentinos Ariel y David Cunio, como los hermanos Eitan y Yair Horn, además del colombiano Elkana Bod. Y aunque sus familias viven todos los días, claro, con la esperanza de que el grupo extremista y el gobierno de Israel alcancen un acuerdo que permita su liberación, esa posibilidad parece hoy al menos muy remota. Y sobre este triste aniversario allí en Israel, vamos a continuar ahora con un testimonio para analizar cómo sigue el conflicto, subrayamos, un año después. Vamos a darle la bienvenida a Darío Teitelbaum, que es educador y presidente de la Unión Mundial de Meretz, el partido de izquierda de Israel, desde el kibutz, allí donde reside. Gracias, antes que nada, por este tiempo, Darío, y te pido antes que nada un análisis de cómo llegamos hasta aquí, de cómo han pasado 365 días desde la incursión de Hamás. Hola, buenas tardes. Creo que en una entrevista que di a CNN en español, dije el 8 de octubre del año pasado que estamos transitando de una masacre, la extensión por supuesto de la masacre de Hamás, a una tragedia. La tragedia de la guerra. Y es justamente lo que hoy estamos conmemorando en Israel. Pero en realidad no estamos hablando todavía de memoria porque justamente, y también como lo dijo José Levi, estamos en una guerra continua que nadie esperaba que tenga una duración de un año, más aún teniendo en este momento 100 rehenes en el cautiverio del Hamas. Que estamos acongojados. Yo creo que lo único que puedo comparar es la congoja en el Yom HaShoah, el Día del Holocausto, y quizás aún más. Las poblaciones conmemoran a sus caídos. Acabo de venir a una conmemoración en mi propio kibutz Gvulot, cercano a la Franja de Gaza, y la verdad es que no creemos, no podemos pensar cómo estamos en esta situación aún. Quiero hacer una aclaración respecto a la apertura de ustedes. Israel no lanzó el ataque después de la incursión de Hamás. El 8 de octubre, Hezbollah fue el que comenzó a disparar al norte de Israel. El 11 de octubre fueron los hutíes, como bien lo dijo José, los que comenzaron a disparar contra Israel. Quiere decir que el lanzamiento de la guerra es más que nada una respuesta al ataque.
Darío, ¿qué ves en el papel político de Benjamín Netanyahu, que venía complicado por cuestiones varias, incluso antes de todo lo que ha sucedido exactamente hace un año, pero que ahora divide las aguas? Hay quienes dicen, por supuesto, en Israel que esta mecánica es la única que va a devolver cierta tranquilidad a los israelíes y, por supuesto, hay quienes dicen absolutamente todo lo contrario. Me interesa tu opinión al respecto en un día tan especial. Sí, a pesar de que no estoy seguro que este día es el más apto para hablar sobre divergencias políticas, sí me parece que quiero decir lo siguiente. Netanyahu no tomó responsabilidad por lo que ocurrió en su guardia. Esto y como parte o como resultado de sus políticas a lo largo de sus 16 años como primer ministro de Israel, que en realidad fortaleció al Hamas, etcétera, etcétera. Inclusive en el intento que tiene, que está haciendo de cambiar el nombre de esta guerra tan cruenta y transformarlo en renacimiento, cuando tenemos 101 rehenes en la Franja de Gaza, me parece no menos que lo que decimos en hebreo chutzpah, es realmente una falta de honor respecto también a los caídos y también a los rehenes. Ahora, habiendo dicho esto, Netanyahu de cierta manera está envalentonado por los éxitos militares que Israel, a los cuales Israel llegó en las últimas semanas, pero no hay una visión de futuro del día después de la guerra. Y eso es lo más importante para un estadista, no para un político, sino para quien quiere seguir rigiendo los destinos de esta nación. Se habló mucho, por supuesto, haciendo referencia a Benjamín Netanyahu, de el problema que evidentemente hubo en la inteligencia israelí en las horas o días, incluso quizás semanas o meses previos al ataque. Obviamente me interesa también tu opinión al respecto y para cerrar y aprovechando justamente este contacto, pedirte un mensaje para lo que viene. Con todo gusto. Nosotros nos despertamos hace 51 años exactamente ante el colapso de la teoría de seguridad de Israel en lo que llamamos la guerra del Día del Perdón o la guerra de Yom Kippur. Lo que pasa es que en ese momento la primera línea eran soldados. En el caso del colapso del 7 de octubre del 2023, estamos hablando de el colapso de una concepción y el fracaso de la inteligencia al mismo tiempo. Ahora, alguien tiene que explicarlo y lamentablemente el gobierno de Israel se nega a constituir una comisión judicial que investigue el tema. Hablan de tratar de organizar una comisión interna, etcétera, etcétera, pero no es la clase de comisión que realmente puede no solamente investigar, sino también imputar a los responsables. Pero me parece, Nacho, que hay otro colapso y hay que prestar atención, y es la concepción de Irán del uso de proxies para atacar Israel, por ejemplo, Hezbollah en el Líbano, por ejemplo, Hamas en el sur, los hutíes en Yemen, las brigadas en Irak, etcétera, etcétera, y por eso en este momento estaríamos frente a un mano a mano. Yo llegué a Israel hace más de 45 años y de cierta manera me integré al campo de la paz. Y me parece que estas situaciones son situaciones que podrían, con todo el lamento y con todo el dolor, sí llevar a alguna clase de acuerdo regional que permita a los pueblos vivir en paz bajo la fórmula de dos estados para dos pueblos, Israel como Estado democrático de inspiración judía y Palestina al lado de Israel desarmado y no hostil a Israel. Me parece que no puede ser que no lo vea en mi generación, pero me parece que ese es el objetivo al cual nosotros tenemos que guiar nuestros pasos, también cuando observamos acerca de esta guerra. Bien, interesante conclusión de Darío Teitelbaum desde Israel, a quien le agradecemos, por supuesto, por este tiempo. Darío, un gran abrazo desde aquí, ¿eh? Muchísimas gracias, un abrazo a ustedes.
Muchos líderes europeos compartieron palabras de dolor y de solidaridad con las familias que perdieron a gente querida en ese fatídico día. Entre esos mensajes se cuentan el de la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, que en un comunicado rechazó enérgicamente los actos terroristas de Hamás que han causado un gran dolor no solo al pueblo de Israel, sino también a miles de palestinos inocentes, así lo dijo. Vamos a Madrid para conocer las reacciones de este día, insistimos con esto, tan pero tan especial. Pau, bienvenido. Buenas tardes, Nacho. Así es, este lunes está marcado por el dolor, por el recuerdo de esos ataques terroristas que han grabado en la memoria de todos. Una efeméride que ha provocado que multitud de líderes europeos se pronunciaran al respecto. Entre otros, como bien comentabas, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, quien señalaba que esos ataques terroristas habían generado un gran dolor no solo sobre la población israelí, sino sobre miles de palestinos inocentes. Añadía además que la Unión Europea estará del lado de todas aquellas personas cuya vida ha quedado impactada después de ese fatídico día. Apuntaba además que seguirán trabajando para alcanzar la paz en este conflicto y, antes que nada, lograr el deseado alto el fuego. También desde España el gobierno mandaba un mensaje de condena hacia esos atroces, decía, ataques terroristas que costaron la vida también de 2 españoles. Mostraban además su solidaridad con aquellos familiares de rehenes que todavía siguen a día de hoy en Gaza y aseguraban trabajarán para lograr su liberación, dedicarán esfuerzos también para luchar contra el antisemitismo y sobre todo intentarán promover el fin de este conflicto, decían, a través de promover en el seno de la Unión Europea la solución de los 2 estados. Nacho. Pau, así como venimos contando que en distintos lugares del mundo hubo y hay eventos de recordación en este 7 de octubre, ¿se produjeron concentraciones para recordar esta fecha también allí? Entiendo que estás en un evento importante. Pues fíjate que justo en cuestión de minutos iniciará una concentración aquí en la céntrica Puerta del Sol de Madrid y de hecho seguramente ya pueden ver a decenas de personas aquí a mis espaldas. Todas ellas están convocadas por la organización Acción y Comunicación sobre Medio Ambiente, Medio Oriente, una organización dedicada a trabajar en los vínculos entre España e Israel, y el foco de esta concentración, que ya empieza a armarse como ven en imagen, es protestar contra el antisemitismo, pero sobre todo, como ha ocurrido en tantas otras ciudades con otros actos, recordar a las víctimas de esos ataques terroristas que tuvieron lugar hace ahora un año. Nacho. Bien. Pau Mosquera, insistimos desde Madrid con todas estas repercusiones internacionales tan pero tan relevantes de este 7 de octubre. Pau, muchísimas gracias.